A ver, míreme, en la Edad Media, en cambio, en la Edad Media, si tú te das cuenta por el tamaño de la forma del cuadradito, es un poco más pequeño. ¿Por qué? Este grafiquito que tú tienes ahí te va a ayudar a ti a entender que en la Edad Antigua y en la Edad Contemporánea hubieron más aportes a la lógica. En cambio, la Edad Media no aportó mucho a la lógica. Y la Edad Moderna, pues, tiene algo significativo, ¿no? Entonces, tú puedes, a cuestión de este gráfico, decir, en cuestión del tiempo, en historia y la lógica, en donde se dieron bastantes aportes fue en la Edad Antigua y en la Edad Contemporánea o la Edad actual. En donde no hubieron muchos aportes, en realidad fue en la Edad Media. Ahí está, ¿te acuerdas? Acuérdate de este gráfico. Este gráfico te va a hacer, como te vuelvo a repetir, entender cuántos aportes hubieron en cada zona, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, la Edad Media es pequeña, es pequeñísima, mira, comparada con los demás. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no hubieron bastantes aportes que cambiaran a la lógica. No, en la Edad Media lo que se hizo es tratar de entender lo que se estaba formando con la lógica en la Edad Antigua. Todas las personas, todos los filósofos comenzaron a hablar de lógica, comenzaron a aportar para el curso de lógica, cambió la época, la Edad Media, y las personas comenzaron a leer, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué es lo que me están proponiendo? ¿De qué se trata este curso? Entonces empezaron a entender a la lógica. Y obviamente ya la edad moderna, donde ya se conoció un poquito más de la lógica, y en la contemporánea, en donde cambió radicalmente todo el curso de lógica o razonamiento lógico. Bien, entonces no te vayas a olvidar este grafiquito, es importante para que, vuelvo a repetir, para que sepas cuál es la influencia en cada una de las edades con respecto a tamaño de el curso de lógica o lo que se aportó a la lógica en cada edad, ¿ya? No te olvides, mira, no te olvides. No es que yo por ahí te pregunte y te diga, ¿en qué edad hubieron menos aportes a la lógica? ¿O en qué edad hubo aportes significativos a la lógica? Entonces tú tendrías que decirme en la Edad Media, no hubieron muchos aportes a la lógica, ¿ya? No te olvides de eso. Bien, como te expliqué, yo quiero que en primer lugar, obviamente voy a avanzar esto de acá, ya voy a avanzar esto de acá lo vamos a ver después. En primer lugar, lo que yo necesito en primer lugar es que tú te aprendas los representantes. Eso quiero en primer lugar. Quiero que sepas quiénes están en la edad antigua, quiero que sepas quiénes están en la edad media y quiero que sepas quiénes están en la edad moderna y contemporánea. Ya después que tú ya sabes más o menos quiénes están en cada zona, podemos aprender qué es lo que aportaron cada uno de ellos. Pero ya tenemos un esquema de qué personajes están ubicados en esta zona, o en esta zona de acá, o en la antigua, o en la moderna, o en la actual, ¿correcto? Entonces, miren, existen diferentes maneras en las que tú puedes aprenderte por cosas como estas que son de memoria, ¿verdad? Como obviamente comenzar a hablar Aristóteles, Platón, Demócrito, Parménides, Aristóteles, Platón, Demócrito, Parménides, y así, comenzar a repetir y repetir y repetir hasta que se te quede. Esa sería una manera. La otra manera que yo te recomiendo si es que estás empezando a prepararte o todavía no empiezas tu preparación preuniversitaria, la otra manera es que tú le encuentres algo divertido a la cuestión de memoria. ¿A través de qué? A través de las mnemotecnias. Una mnemotecnia es una frase que resulta de las 2 o 3 primeras letras de algo que tú te quieres aprender. Esa es una mnemotecnia. Por ejemplo, mírenme, por ejemplo, ¿ya? Yo te voy diciendo al toque un datito por acá, ¿ya? A ver, por ejemplo. A ver, en cuestión de la química, tú sabes que en cuestión de la química en el grupo 1A yo tengo al hidrógeno, ¿verdad? También tengo al litio, voy a colocarlo así mejor, ¿verdad? También tengo al berilio, ¿verdad? A ver, también tengo al sodio, rubidio, al cesio y al francio, ¿verdad? Casi no me acordaba porque lo estaba queriendo colocar así nada más. Ya está. Profe, ¿cómo se recuerda eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ahí está, ya lo cambié, ya lo borré ya. Por eso te digo que casi no me acordaba, ¿ya? En el berilio está en el 2A, ya lo borré, ahí está, ¿bien? ¿Ya? Ahí está, mírenme. En cuestiones nosotros pues tenemos algo como esto. Entonces, esto de acá son las
tabla periódica, el grupo 1A, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que estar en tercer grado de secundaria, en colegio nacional, o a veces en cuarto grado de secundaria, o a veces en quinto, donde llevamos química, nos hacen recordar hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, y comenzar así a repetir toda la tabla periódica. Cuestión de memoria, porque lo aprendes quizás para el momento, para tu examen de admisión, o para tu examen en el colegio. Pero tú debes de recordar esto en el tiempo, que no se te olvide a través del tiempo. Entonces, para eso existen las mnemotecnias. En este caso, por ejemplo, para el grupo 1A, tú tendrías que ver alguna palabra, algún enunciado, alguna oración, ¿verdad? ¿Verdad? Tendrías que ver, crear algo que sea propio, que sea de ti, crearlo para que tú no te olvides. Y algunos profesores también les enseñan acá las mnemotecnias para que ustedes no se olviden. Bueno, en todo caso, a veces nos dicen, pues, en este caso se formuló por ahí la mnemotecnia linaca rubia casada con francés, por ejemplo, ¿verdad? A mí lo que mi profesor de química, por ejemplo, en la pre, me dijo, linaca rubia casada con francés, mira, linaca rubia casada con francés. Y ya más o menos por ahí te da la idea y entonces comienzas, el grupo 1A, linaca rubia casada con francés. Y lo escribes esos símbolos y obviamente ya sabes a quién se refiere. Eso es una mnemotecnia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aprenderlo de la misma manera lo vamos a aprender a la edad antigua, representantes en la edad antigua, ¿ya? Voy a sacar a toque esta cosita que está que molesta. Ya está. Ya está. A ver, vamos a tener en la edad antigua. Mira lo que vamos a tener en la edad antigua. ¿Eh? Si nosotros lo memorizamos, obviamente va a ser algo difícil, pero mira lo que vamos a hacer si es que nosotros colocamos estas palabritas así, mira. Así, mira. Estas palabritas así. Te pregunto, ¿sabes a quién se refiere con par? Par. ¿Tienes una idea de quién puede ser par? Par, par. Puede ser que la hayas escuchado, ¿verdad? Claro, muy bien. ¿Sabes a quién se podría referir con seno? Seno, profe, no he escuchado seno, pero Zenón de Lea. Acá está Zenón de Lea. Con D, la palabrita D, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser D? ¿Quién sería el nombre D? Demócrito. Pla, ¿quién sería Pla para nosotros? Platón. Aristóteles, ahí está Aristóteles. El grupo de los megáricos, discípulos de Aristóteles, los megáricos representados por Filón de Megara. Tienes también al grupo de los estoicos representados por Crisipo de Sol. Entonces, mira, ve, acá tengo a Parménides, Zenón de Lea, Demócrito, Platón, Aristóteles, los megáricos y los estoicos. Esos son los principales representantes de la lógica en la edad antigua. Tú me vas a hablar a mí, quizás me vas a decir, profesor, ¿y dónde estaría Descartes? Profesor, ¿y dónde estaría? Comienzas a mencionarme a filósofos. Mira, Descartes en primer lugar no está en la lógica porque no aportó a la lógica. Tú lo vas a encontrar en los libros por cuestión teórica, es cierto, pero no nos dio un aporte a la lógica en realidad Descartes. ¿Ya? Así que estas personas sí aportaron a la lógica, estos filósofos sí aportaron a la lógica. Entonces, yo quiero que te lo aprendas, y porque quiero que te aprendas, te voy a decir lo siguiente. Mira, a ver, quiero que menciones lo siguiente para la edad antigua y quiero que te lo aprendas de esta manera, o si tú encuentras otra manera, otra mnemotecnia para utilizar, también lo podrías hacer, ¿ya? En la edad antigua, nosotros tenemos, escucha lo que te voy a decir, y mencionamos lo siguiente, decimos, al ver un par de seno demasiado planos, Aristóteles se le mega estiró. Mira. Par de seno demasiado planos, Aristóteles se le mega estiró. Ya, eso se te puede quedar en la cabecita, si quieres se te puede quedar ahí, lo puedes recordar así, o si no, puedes aprenderlo de la manera que tú quieras. Pero obviamente a algunos chicos se les ha memorizado de esa manera. Alumnos preuniversitarios que me dijeron, profesor, quiero aprenderme la edad antigua, ahí tienes a la edad antigua. Y obviamente ya los ubicas. Parménides, Zenón de Lea, Demócrito, Platón, Aristóteles, los megáricos y los estoicos están dentro de los representantes de la edad antigua. Luego tenemos en la Edad Media, ahí está, mira, ve, a Boecio, el maestro de la lógica en la Edad Media,
a Pedro Hispano, tenemos a Tomás de Aquino, a Dan Escoto, tenemos a Guillermo de Ockham, a Shireswood y a Raimundo Lulio. Ellos están dentro de la Edad Media. En la Edad Media yo podría decir, en la boca de Pedro Tomás, dulces ocas sintió el lunes. En la boca de Pedro Tomás, dulces ocas sintió el lunes. Mira, sintió, obviamente acá dice shinshi, pero ya obviamente sintió el lunes. Eso sería la Edad Media. Ya con eso más o menos podrías ir aprendiendo. En la Edad Moderna, por ejemplo, yo podría decirte, en el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar porque no tenía bolas, pero sí ano. Profe, ¿qué está hablando? ¿Cómo va a decir esas cosas? Mira, mira, mira. En el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar porque no tenía bolas, pero sí ano. ¿Por qué digo ano? Porque este señor se llama Giuseppe Peano. Ahí está, ese es el nombre, Giuseppe Peano. Entonces acá tenemos a Francis Bacon, a Thomas Hobbes, a Leibniz, a John Stuart Mill, tenemos a Kant, Morgan, a Husserl, a Frege, Gottlob Frege, tenemos a George Boole y a Giuseppe Peano. Edad moderna. Edad contemporánea. En las ruinas de Viracocha, tanto Calato, Lucía, Sopoto, Sinasco. Ahí está, mira, a ver. En las ruinas de Viracocha, tanto Calato, Lucía, Sopoto, Sinasco. ¿Lo entiendes? Y ahora sí, completamos. Russell, Bertrand Russell, Wittgenstein, Tarski, Rudolf Carnap, Lukasiewicz, pregunta de exámenes de admisión, Lukasiewicz, Popper, tenemos a Aske Sadek y a dos más que obviamente son Cripe o Kripke, como quieras decirlo, y John Van Wright, ¿ya? Que ellos están dentro de la edad contemporánea. Muchachos, ustedes pueden aprendérselo todo en cuestión de mnemotecnia o pueden simplemente aprender la antigua y la moderna o la media y la contemporánea o dos grupos. Pero cuando tú ya te aprendes dos grupos, por descarte puedes eliminar a los demás, ¿correcto? Por descarte puedes eliminar a los demás. Bien, mira, 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 mira. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer esto. A ver. Vamos a cambiar al toque acá. Ya vamos a cambiar al toque acá. Quiero que te lo aprendas. La cuestión es que te lo aprendas. A veces dice el profesor, no me gusta como usted me dice que yo me lo aprenda. Oye, lo que yo quiero es que ingreses. Y la manera como tú lo aprendes, no sé. Si no te parece esa manera, pues tienes que crear tu propia manera para memorizarlos, porque obviamente esos nombres tú los tienes que recordar. Por ejemplo, si es que vas a pisar, o hay chicos que dicen, yo nunca voy a ir al CEPUM. Bueno, pero hay chicos que dicen, no, sí, yo puedo ingresar por el CEPUM, porque en el CEPUM es más simple, más sencillo el ingreso, porque son más exámenes, son 3 sumativos. Bueno, antes eran 3, ahora creo que es 1 nada más. Los han fregado. A ver, mira, a ver. En la edad antigua, al toque, en la edad antigua, mira, a ver. En la edad antigua dijimos, al ver un par de senos demasiado planos a Aristóteles, ahí lo escribo Aristóteles, se le mega estiró el organón, y lo vas a decir así, el organón. ¿Por qué? Porque esa es la máxima obra de la lógica en la edad antigua, ¿ya? El organón. Algunos escriben organón con N al final, otros organón con M al final. Lo que importa es que sepas que Aristóteles escribió el organón. Distintas teorías, distintas bibliografías con N y con M. Eso es lo mismo, ¿ya? Bien, completamos, mira, a ver. Parménides. Ahí tenemos a Parménides. Zenón de Lea. Zenón de Lea. Tenemos a Demócrito. Tenemos a Platón acá, a ver, Platón. A los megáricos. Y por último, a los estoicos. ¿Ya? Ahí está, mira. Esos son los máximos representantes de la lógica en la edad antigua. Supongamos que a mí no me piden la edad antigua. A mí me piden los representantes de la edad moderna. Moderna. A ver, a ver, a ver. En la edad moderna nosotros tenemos por acá, en el baño de hombres, le miré el calzoncillo
a Morgan, escribo Morgan, y huí, con H ahí, huí sin frenar, porque no tenía bolas, pero sí ano. Ahí está. Giuseppe Ano es el último, no te olvides. Entonces acá conozco a Francis Bacon, a Thomas Hobbes, a Leibniz, ¿ya? A John Stuart Mill, a Kant, a Morgan, a Husserl, a Gottlob Frege y a George Bull. Ahí está, mira. Ya me aprendí los máximos representantes de la edad moderna. Y obviamente también tengo a la edad media y a la edad contemporánea. Vamos con la edad contemporánea, el último, mira, ve. En las ruinas de Viracocha, Tanto, Calato, Lucía, Supoto, Sinazo. Ahí está, ve. ¿Quién es Russell, Bertrand Russell, Wittgenstein. Ahí está Wittgenstein. Tarski. Carnap, Rudolf Carnap. Lukasiewicz. Ahí tienes a Lucas. Popper acá, Popper. Y Asquez Sade. Y obviamente ahí también le agregamos a Craig y a John Van Wright. ¿Lo ves? Ellos son los máximos representantes, ¿correcto? Me interesa que te aprendas de ellos, al menos los de la edad antigua, y me interesa que te aprendas de ellos, al menos los de la edad moderna. Preguntita, a ver. Pregunta. De los siguientes que voy a escribir, son representantes de la edad moderna. Estás fresquito, lo acabo de hacer, la edad moderna. A ver, voy a escribir a... Voy a escribir a... Y voy a escribir a... Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿qué me dicen? De los siguientes son representantes de la edad moderna. Son representantes de la edad moderna. A ver, vamos a hablar de la antigua, de la moderna y de la contemporánea. Ya no vamos a hablar de la edad media. Bien, en primer lugar, no te olvides de esto. Los principios lógicos, todos los 4 principios lógicos están ubicados en la edad antigua. Si los principios lógicos están ubicados en la edad antigua, obviamente sus autores también están ubicados en la edad antigua. Los principios lógicos como sus autores están en la edad antigua. No vaya a ser que una pregunta de un examen pueda decir el principio de no contradicción, por ejemplo. Después vamos a hablar de los principios más específicamente. Pero si digamos que te dice una pregunta, el principio de no contradicción es una de las características de la edad moderna. Ah, yo me acuerdo. El profe me dijo que todos los principios lógicos se dieron en la edad antigua. Entonces, si me dice que fue en la edad moderna, yo tengo que descartarlo, pues. No te olvides, los principios lógicos son parte de la edad antigua. Luego, ¿qué más? Tienes que recordar otra cosita. El primero en mencionar la palabra lógica fue dado en la edad antigua y esa persona, te lo voy diciendo ya, esa persona fue Demócrito. Supuestamente, eso es lo que dicen en muchas bibliografías, que Demócrito fue el primero en utilizar la palabra lógica en la edad antigua. Tenemos pregunta de examen de admisión. Primera persona o primer filósofo en utilizar la palabra lógica, Demócrito, pertenece a la edad antigua. Pero no lo vayas a confundir con el primero en mencionar la palabra lógica matemática. Son diferentes. En la edad antigua está el primero en mencionar la palabra lógica, que fue Demócrito. Y en la edad moderna está el primero en mencionar la palabra lógica matemática, y ese fue el último de la edad moderna, Giuseppe Peano. Él fue el primero en mencionar la palabra lógica matemática. Ya, mira, no te olvides, ya vamos colocando en el tiempo, no vamos hablando. Por eso te dije, apréndete los filósofos y después nos aprendemos las características de cada edad. Bien, siguiente.
Vamos a tener tres obras características que se asemejan en nombres, ¿ya? Se asemejan en nombres. Por ejemplo, el Organón fue escrito en la Edad Antigua, ¿ya? El Organón fue escrito en la Edad Antigua por Aristóteles. Aristóteles, obviamente, la recopilación de todos los estudios que hizo Aristóteles acerca de la teoría de la lógica, del silogismo, de la lógica de predicados, toda la teoría que hizo Aristóteles fue recopilado en esta obra conocida como el Organón, obra de la Edad Antigua. En la Edad Moderna tenemos una obra que se parece, miren, nombre, el Novum Organón. El Novum Organón está en la Edad Moderna. Y en la Edad Contemporánea tenemos otra obra que es conocida ahora como el Novísimo Organón. Ya no puede llamarse el Nuevo Organón porque ya existía un Nuevo Organón. Ahora tiene que ser el Nuevecísimo Organón. Y ahí está, el Novísimo Organón. Organón de Aristóteles en Edad Antigua, el Novum Organón de Francis Bacon en Edad Moderna y el Novísimo Organón de Bertrand Russell junto con su discípulo Guy de Gea en la Edad Contemporánea. En realidad el verdadero nombre del Novísimo Organón era Principia Mathematica, pero lo conocieron como el Novísimo Organón. No te olvides, si yo te preguntase, a ver, en la Edad Antigua tenemos como característica la obra del Novum Organón. No es así. El Novum Organón es de la Edad Moderna. ¿Ya? Novísimo Organón en la contemporánea. El Novum Organón, Francis Bacon. Francis Bacon es el autor del Novum Organón. Francis Bacon, ¿ya? Acá, mira, Aristóteles, lo escribo. Ya te lo completo, ya te lo voy a completar para que le tomes un screen a la pantallita si quieres, ¿ya? A ver, te lo voy a completar, ¿ya? Te voy a ir completando acá, a ver. Primero mencionar la palabra lógica, Demócrito. Ahí está, Demócrito. Primero en mencionar la palabra lógica matemática, Giuseppe Ano. Ahí está, Giuseppe Ano. Organón, obviamente, a ojos cerrados tendrías que marcar Aristóteles. Y el nuevo organón sería Francis Bacon. El novísimo organón, profesor Bertrand Russell. ¿Ya? Ahí está, completando. Ya pregunten, está bien así, es bueno que me pregunten. Sigamos, a ver, sigamos. Luego también vamos a hablar, acá ya está, lo vamos a acabar de completar. Mírenme, la característica de la Edad Antigua se caracteriza por hacer una división en tres partes de la lógica, ¿ya? En tres partes, conocida como la división tripartita. Esta ha sido pregunta de examen de admisión. En la Edad Moderna lo conocemos como división bipartita. Tripartita en la antigua, división bipartita en la moderna. Dos divisiones para la lógica, ¿ya? ¿Ya? Esto es según Ravelo, según la bibliografía de Ravelo, ¿ya? Y acá tenemos la fundamentación matemática en la Edad Contemporánea, ¿ya? Claro, Principia Mathematica es el otro nombre del Novísimo Organón. En realidad, el nombre original, muchachos, en realidad el nombre original de la obra es Principia Mathematica, que se le conoció como el Novísimo Organón. Los dos son lo mismo, ¿ya? Ambos son la misma, ¿ya? Ambos son lo mismo. Bien, a ver, ahora sí, ubicando los tipos de lógica según el tiempo. Tenemos a la lógica bivalente en la Edad Antigua, bivalente, sí, ojo con esto, raíces, bi2, valente, valores. Lógica de los dos valores. ¿En dónde está la lógica de los dos valores? En la Edad Antigua. Tenemos a la lógica modal también, ya vamos a saber qué significa la lógica modal. Tenemos a la lógica coligativa también, que es característica de la Edad Antigua. ¿Ya? Luego en la Edad Moderna tenemos a la lógica inductiva. Ya vamos a saber quién es el padre de la lógica inductiva. Ya vamos a saber. Tenemos a la lógica formal, vamos a ver quién es el que inicia con la lógica formal también. La lógica deóntica, quién es el precursor de la lógica deóntica. En la Edad Contemporánea se inicia la lógica trivalente, la lógica deóntica, otra vez, mira, acá tienes deóntica y acá también, porque acá hay un precursor y acá hay un fundamentador. Lógica difusa y la lógica modal.
Si quieres hablar de un representante, de un máximo representante de cada una de esas edades, en la edad antigua el máximo representante sería Aristóteles. Aristóteles, conocido como el padre de la lógica. Él es el padre de la lógica. Él hizo la mayor cantidad de aportes a la lógica, que obviamente se estudian actualmente. ¿Bien? Luego, un representante de la edad moderna, pues hablaremos de Gottlob Frege. Gottlob Frege también es el padre de la lógica, pero no puede la lógica tener dos padres, ¿verdad? Aristóteles es el padre de la lógica, así, a secas, padre de la lógica. En cambio, Gottlob Frege es el padre de la lógica formal moderna. Padre de la lógica formal moderna. Ese es Gottlob Frege. Y un representante característico de la edad contemporánea, ese sería Bertrand Russell. ¿Ya? Ese sería Bertrand Russell. Entonces, miren, más o menos por ahí tengan cómo colocar cada uno de ellos en cuestión de los tiempos, ¿ya? Esto es en cuestión de los tiempos, ¿correcto? A ver, si hubiera alguna pregunta con respecto a esto, pueden hacerla, muchachos, ¿ya? Pueden hacer, a ver, vamos al toque. Una pregunta, cualquiera, vamos, pregunten. Muchas veces nosotros pensamos, no, puede ser que pregunte algo que no tiene sentido, el profe me paltea y no me responde. No, pregunten nada más, pregunten. Es mejor hacer las preguntas que quedarte con la duda y la curiosidad. Pregunten, pregunten. Principios lógicos, profesor, ya los vamos a estudiar, tranquilos. Ya vamos a estudiar a fondo los principios lógicos, ¿ya? Ya, muy bien. Hay una pregunta que nos hace la señorita, muy bien, gracias. Mire, nos hace la siguiente pregunta. Profesor, a ver. ¿Por qué acá aparece la lógica modal? Y acá también al final aparece la lógica modal. Pero acá en la edad moderna no aparece la lógica modal. ¿Por qué? Esto se da por lo siguiente. La lógica modal inicia en la edad antigua. Acá están los precursores de la lógica modal. En la edad moderna no se hicieron ningunos aportes, no se hizo ningún cambio a la lógica modal, se seguía con la misma lógica modal de la edad antigua, no hubieron nuevos aportes, así que no hubo algo de relevancia en la edad moderna con respecto a la lógica modal. Pero en la edad contemporánea ya comenzó la lógica modal a fundamentarse. Comenzaron a estudiar más a fondo la lógica modal, la lógica de las posibilidades. Esa es la lógica modal. Ya vamos a ver qué significa lógica modal. Ya, entonces, ¿por qué no hay en la edad moderna lógica modal? Porque no hubieron más aportes que los que ya se habían hecho en la edad antigua. Entonces, en la edad antigua tenemos a los precursores de la lógica modal y en la edad contemporánea tenemos a los fundamentadores, ¿no? O a los desarrolladores de la lógica modal. ¿Ya? Eso es en la edad contemporánea y la edad antigua. ¿Ya? Por eso es que no lo vas a encontrar aquí en la edad moderna. Igualito para lo que les mencioné con respecto a la lógica deóntica, miren. La lógica deóntica ustedes la encuentran acá en la moderna y también la encuentran acá en la contemporánea. Pregunta, ¿por qué no está la lógica deóntica en la edad antigua? Analicemos. ¿Por qué no está la lógica deóntica en la edad antigua? ¿Por qué inicia acá en la moderna? Pues obviamente, porque en la edad antigua no existía la lógica deóntica, todavía nadie se había tomado el trabajo de decir, vamos a estudiar esta cosita de acá, que lo vamos a conocer. No, en la edad moderna ya empezó Leibniz a tener ideas de la lógica de los órdenes, de la lógica de las prohibiciones, de los mandatos. Y obviamente en la edad contemporánea ya se fundamentó más aún lo que es la lógica deóntica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Háganla, muchachos, aprovechen. Si hay alguna otra pregunta, háganla nada más. No tengan miedo, no tengan miedo. Si no, seguimos avanzando. ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Sí, profesor. A ver, ¿qué más?
Ya, me preguntan acerca de los demás representantes. No, sí, todos tienen un montón de aportes que los vamos a ver en el siguiente. Esto de acá es para ubicar algunas palabritas que a veces confunden a los alumnos. Por ejemplo, los alumnos dicen, viene un examen de admisión. El primero en mencionar la palabra lógica matemática. Y se acuerdan, ese es Demócrito. El primero, no. Eso es para no confundir a los alumnos. Por eso lo coloco las diferencias acá. Por ejemplo, hay chicos que leen, el novísimo organón. El organón es de Aristóteles. Y piensan que el novísimo organón se refiere a la obra de Aristóteles. Entonces, por eso he colocado esas diferencias que se parecen, mira, parecidas. División tripartita, bipartita. Pero obviamente hay más aportes y eso ya lo vamos a ver a continuación. Miren, vamos acá a la número 5. Acabe. Ahí, miren. Primero en mencionar la palabra lógica ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Quién fue? Te lo dije, fue Demócrito. Esto tienes que saberlo, así como te sabes el número de tu ex, igualito tienes que saberlo esto de memoria. Primero en mencionar la palabra lógica, Demócrito. Primero en mencionar la palabra lógica matemática, Giuseppe Ano. Tienes que actuar por inercia, al toque, por instinto tienes que actuar, ¿ya? No te olvides, otra cosita más que debes recordar, esto también ha sido pregunta de examen de admisión. La reducción al absurdo. La reducción al absurdo la vamos a encontrar en 2 edades. Dime, ¿en qué edades lo voy a encontrar? A ver, si es que yo me refiero a este señor, ¿a qué edad sería? Y si me refiero a este señor, ¿a qué edad sería? El primero a la antigua, Zenón. El primero a la antigua. Mira, desde la edad antigua, que se ha ido la reducción al absurdo hasta la edad, ¿lo tienes a Popper en la edad moderna? No, este está en la edad contemporánea, en la edad actual, ¿ya? Coloquemos ahí a Popper. Ahí está, mira, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, hasta la edad actual, ha cambiado la reducción al absurdo. Zenón de Lea nos mencionó la reducción al absurdo. Ojo con esto, por si acaso alguien por ahí te vaya a preguntar. Esto es muy, muy, muy importante para los chicos que están en CEPUM. Esto les preguntan a los chicos de CEPUM. Si tú le preguntas a tu amigo, quizás está en CEPUM y que quizás ha estudiado así brevemente la historia de la lógica, tú le dices, oye, la reducción al absurdo, ¿a quién le corresponde? Tu amigo, si él ha visto así de manera rápida la historia de la lógica, te va a decir, es de Zenón de Lea, de frente. En cambio, tú le puedes decir, oye, la reducción al absurdo tiene 2 momentos. Tiene a Zenón de Lea en la edad antigua y tiene a Popper en la edad actual o en la edad contemporánea. Solamente que Zenón de Lea fue su aporte de manera verbal y el aporte de Popper ya fue de manera simbólica. Ya él nos mencionó a través de símbolos cómo se relacionaba la reducción al absurdo con la lógica. Ya no te vayas a olvidar de estos 2. También están en tu archivo del Drive para que los puedas estudiar. Siguiente. Ahí están los principios. Algunos me preguntaban por el interno, profesor, ¿de quiénes son los principios o cuáles son los principios? Bueno, quiero que te aprendas los principios. El principio de identidad, ¿a quién le corresponde? Mira, asócialo, mira. Identidad, Parménides. Ahí está. ¿Lo ves? Identidad. El principio de no contradicción o el principio de la no contradicción. El único on, Platón. ¿Lo ves? Y el principio del tercero excluido, conocido como el tercio excluido, es de Aristóteles. ¿Lo ves? Aristóteles. Entonces tenemos principio de identidad, el principio de la no contradicción, el principio del tercio excluido y el último principio, que es el principio de la razón suficiente. ¿De quién? De Demócrito. ¿Qué me puedes decir de Demócrito aparte del principio de la razón suficiente? A ver, lo hemos visto, hemos estado viendo. ¿Qué me puedes decir aparte de Demócrito? Aparte, obviamente, de la razón suficiente. Oye, acá está, ve. Ahí está, ve. Mira, ve. Aquí está, ve, Demócrito. Aparte del principio de la razón suficiente, Demócrito fue el primero en utilizar la palabra lógica.
Ahí está, mira. Ahí está. ¿Qué me puedes decir hasta ahora de Aristóteles? A ver. Escribió el principio del tercio excluido. ¿Qué más? Escribió el organón. ¿Verdad? Eso es lo que hasta ahora yo podría saber de Aristóteles, que hemos estado hablando de Aristóteles. Escribió el Y el principio del padre tercio excluido de y la el lógica. organón. Hasta ahora he visto eso, hasta ahora. Hasta ahora sé eso de Aristóteles. ¿Correcto? Continuemos a ver. Ah, es el padre de la lógica también. Muy bien, también te dije que es el padre de la lógica. Bien, ese es Aristóteles. Otra cosita que te debes saber también, y esto de acá sí o sí, son las obras. Estas obras han venido en exámenes sumativos del CEPUM. ¿Ya? Estas obras son recurrentes en exámenes sumativos. El organón de Aristóteles. El Novum Organon, te lo dije, Francis Bacon. Matesis Universalis fue la obra escrita por Leibniz. Conceptografía fue la obra escrita por Gottlob Frege. Investigaciones lógicas fue la obra escrita por Husserl, en donde diferencia la psicología de la lógica. Bertrand Russell, Principia Matemática, o también conocida como, ¿cuál era el otro nombre de Principia Matemática? Bertrand Russell. Principia Matemática, ¿verdad? O conocida como, lo hemos visto, junto a él y junto a él. A ver si te acuerdas. Junto a ellos dos, a Principia Matemática. Novísimo Organón. Novísimo Organón, correcto. Es conocida como la Novísimo Organón. Wittgenstein, Tractatus. Esta obra, Tractatus, es bien compleja. Si en algún momento puedes leer a esta obra ya en la universidad, puedes leer la obra de Wittgenstein, Tractatus. Es una obra muy pegada a la matemática. Y muchos minimizan esta obra porque dicen, Wittgenstein fue el que creó las tablas de verdad. Él es el ideador de las tablas de verdad, y eso es cierto. Wittgenstein ideó las tablas de verdad. Y muchos dicen, pero las tablas de verdad son demasiado fáciles. Todo el mundo sabe hacer una tablita de verdad. ¿Tanto el trabajo le tomó a Wittgenstein hacer una tabla de verdad? No, es que todo el trabajo de Wittgenstein, de las tablas de verdad, está fundamentada en teoremas matemáticos. Entonces esta obra de acá es bien bonita, si tú lo quieres leer para que puedas saber el porqué de las tablas de verdad. Tractatus, esa es la obra de Wittgenstein, ¿ya? Y ya en la universidad también, si es que tú quieres volverte un capo en la formalización, esta obra también es una de las mejores en cuestiones de formalización. Sintaxis lógica. ¿Qué cosa es sintaxis lógica? Es lo que nosotros conocemos como formalización. Estas son muy bonitas obras, ¿ya? De cada uno de los representantes de la lógica. Luego hemos hablado también de los tipos de lógica, ¿correcto? A ver, hemos hablado de la lógica bivalente, pero yo no te dije a quién le corresponde la lógica bivalente. Ahora ya sabes, mira, a Crisipo de Soli. La lógica modal también hablamos. La señorita Brigitte me preguntó la lógica modal, la diferencia de la edad antigua con la edad contemporánea. Ahí está, mira, que la lógica modal en la edad antigua fue iniciada por Filón de Megara. Y en la edad contemporánea, vamos a ver ahorita por quién fue iniciada en la edad contemporánea, ¿ya? A los dos, a Crisipo de Soli y Filón de Megara, a los dos se les reconoce por haber ideado la lógica conocida como lógica coligativa. Lógica coligativa. Pregunta, ¿qué cosa significa coligativa? Conector. Eso significa coligativo. Es un conector. ¿Qué quiere decir? Que tanto Crisipo de Soli como Filón de Megara empezaron con la lógica de los conectores. Empezaron con la I, con la disyunción débil. Empezaron por ahí a formalizar las negaciones. Ellos empezaron. Y a una pregunta, a ver, te hago una pregunta. ¿Representantes de qué edad son ellos dos? Crisipo de Soli y Filón de Megara. ¿Representantes de qué edad? ¿En qué edad estarían Crisipo de Soli y Filón de Megara? Ambos estarían en la edad antigua. Filón de Megara
es el máximo representante de los conocidos megáricos. Filón de Megara, ahí está su nombre, mira, ve. Conocido, máximo representante de los megáricos. Y Crisipo de Soli es el máximo representante de los estoicos. ¿Ya? Filón de Megara y Crisipo de Soli. Los megáricos y los estoicos. Ellos están en la edad antigua. Sigamos. Tenemos más lógicas, sí, la lógica formal que está. ¿Dónde está la lógica formal? A ver si recuerdo lo que he visto hace rato. La lógica formal estaba en el medio, es decir, en la edad moderna. Ahí estaba la lógica formal. La lógica inductiva también estaba en el medio, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? También estaba en el medio, en la edad moderna. Ellos dos están en la edad moderna. Ahí está. Ellos dos están en la edad moderna. Lógica trivalente, lógica difusa, lógica deóntica y lógica modal. Estas 4 tipos de lógicas se encuentran en la edad contemporánea. ¿Ya? Estos 4 tipos de lógicas se encuentran en la edad contemporánea. Ahí está con su máximo representante cada uno de ellos. Pregunta de examen de admisión: ¿ha sido este señor por 4 veces en 2 años? O en 3 exámenes de admisión, 4 veces han preguntado por él. Lógica deóntica. Han preguntado por él, perdón, ¿qué hice? Acá arriba es. Por este señor. Lógica trivalente. ¿Qué cosa significa lógica trivalente? Tri significa 3. Valente, valores. La lógica de los 3 valores de verdad se le atribuye a Lukasiewicz. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, muchachos, lo que nosotros hemos visto ha sido los representantes de la lógica, las diferencias de cada una de las lógicas según la edad antigua, moderna y la edad contemporánea, y los máximos representantes y sus características como sus obras o los tipos de lógica. Estas son las preguntas mayormente que comprenden a un examen de admisión, ¿ya? Estas son mayormente las preguntas que comprenden un examen de admisión. Ahora, si tú te das cuenta, el material que tú tienes estaba más completo. Ahora este material que tú tienes es para que lo puedas repasar, lo puedas leer. Mira, acá me dice ya Parménides, representante de edad antigua, creador del principio de identidad, que esta es la formalización del principio de identidad, pero los principios, como ya los vamos a estudiar más adelante, no he ahondado en este tema, pero ahí lo tienen. Mira. Zenón de Lea dio origen al método dialéctico y a la reducción al absurdo de manera verbal. Ahí está lo que hemos visto, Zenón de Lea. Demócrito fue el creador del principio de la razón suficiente, claro, es uno de los principios lógicos. Y también fue el primero en llamarlo lógica, ¿lo ves? Aquí está, ve características. Platón es el creador del principio de la no contradicción. Adicional a eso, tienes que teorizó y esquematizó a la lógica. Otra más, a ver, vamos bajando con la parte teórica. Aristóteles, acá tienes varias cosas de Aristóteles. Mira, por ejemplo, Aristóteles es el creador de la teoría del silogismo. Aristóteles introdujo el uso de variables. Aristóteles nos dio a conocer el principio del tercio excluido, eso sí es lo que hemos visto. Desarrolló la lógica de predicados. Lo que yo les he dicho particularmente, que quiero que sepan, es el principio y la obra, que es el órgano, y que es llamado el padre de la lógica. Eso es lo principal que yo les he dicho que se tienen que aprender. Lo resto, ahí está por cuestiones teóricas si quieres leerlo. Los megáricos representados, Filón de Megara, precursor de la lógica modal, también lo he colocado en el cuadro. Los estoicos, Crisipo de Soli, el precursor de la lógica proposicional, conocido como la lógica bivalente. ¿Ya? Acá tenemos a la lógica coligativa, que es ambos, megáricos y estoicos. A la Edad Media, ahí tienes a Boecio, desarrolló el método para hallar inferencias inmediatas, conocido más adelante como el cuadro de Boecio. Tengo a Pedro Abelardo, que ahí me habla un poco más de filosofía que de lógica. Mira, considera que la verdad y la falsedad son intercambiables, esto es más filosófico. Santo Tomás de Aquino, que estudió los signos y juicios modales, estudió lo que ya había iniciado Filón de Megara, ¿sí o no? Porque Filón de Megara es el que habló de los juicios modales. Duns Scoto, considera la clasificación de un juicio aplicado. Todo lo que ellos
hicieron es entender lo que Aristóteles había descubierto con la lógica en su libro. Guillermo de Ockham, representante de, bueno, esta es parte filosófica y precursor de la ley distributiva del negador. Shireswood también, cuestiones poco resaltantes. Edad moderna, y empezamos, mira, Francis Bacon, mencionamos que era el padre de la lógica inductiva, acá está, ¿ven? Y su obra era el Novum Organon. Thomas Hobbes, que hablamos de Thomas Hobbes, dijimos acerca de la lógica formal, el iniciador de la lógica formal, pero aparte acá tienes otro dato más. Leibniz, acá tenemos algo de Leibniz, mira, bastantes cosas de Leibniz. Ah, profesor, mira, acá nos habla de la razón suficiente también. Ojo, Leibniz también nos habla de la razón suficiente, ¿ah? Pero el que inició con el principio de la razón suficiente fue Demócrito. George Boole, ahí tenemos a George Boole para que te aprendas algo más. Augusto de Morgan, muy conocido por su ley, la ley de Morgan. Gottlob Frege, que es el padre de la lógica formal moderna. Ahí hay características de Gottlob Frege, cómo distinguió la ley de la regla, distinguió la constante de la variable, el lenguaje del metalenguaje, introdujo el uso de cuantificadores. Ahí está. Giuseppe Ano, que te dije que fue el primero en dar el nombre de lógica matemática. Edad actual, de la misma manera. ¿Lo ves? Y ahí están las obras. Ahí están las obras que también los hemos visto en la diapositiva anterior. Bien, entonces, eso fue un poco con respecto a la lógica, con respecto a historia de la lógica. Bien, con respecto a historia de la lógica, y lo tienen para que ustedes puedan repasar y saber más o menos los representantes y los momentos de la lógica. Ahora sí, vámonos con lo siguiente. Vámonos con lo siguiente. Vamos al toque, vamos a abrir a ver el siguiente material. Ahí está. El siguiente material es acerca de los principios y las leyes lógicas, ¿ya? Los principios y las leyes lógicas. En primer lugar, ¿en dónde se encuentran los principios lógicos? Los principios lógicos son características de la edad antigua, ¿ya? Los principios lógicos son características de la edad antigua. Ahí están los principios lógicos, ¿ya? En la edad antigua. Tenemos dos tipos de principios lógicos, ¿ya? Ahí vas a tener, mira, yo voy a compartirte, ahí tienes la parte teórica, pero a la vez voy a irme a la pizarra, ¿ya? Si quieres, puedes cambiar también de lugar con respecto a la pantalla que aparezca la pizarra, ¿ya? Para explicarte de una manera más interactiva ahí lo que son los principios lógicos. A ver. Con respecto a los principios lógicos, muchachos, nosotros vamos a tener dos tipos de principios lógicos, ¿correcto? Voy a colocar por acá, mira. Vamos a tener dos tipos de principios lógicos. Vamos a tener los principios lógicos. Ahí está. Dentro de los principios lógicos, nosotros vamos a hablar de dos tipos de principios. Vamos a hablar de los principios lógicos formales. Vamos a hablar de los principios lógicos formales. Voy a colocar acá principios formales. ¿Cuáles son los principios lógicos formales? Vamos a encontrar a tres acá. Y también tenemos a los principios lógicos no formales o conocidos como los principios lógicos dialécticos. Ojo con esa palabrita, dialécticos. Ahí están. Los principios lógicos formales y los principios lógicos dialécticos. Dentro de los principios lógicos formales, nosotros vamos a tener a tres. Y en el dialéctico vamos a tener a uno.
Primer principio lógico formal es el principio lógico de la identidad. Todos los principios lógicos formales se caracterizan por algo, muchachos. Los principios lógicos formales se caracterizan porque siempre van a demostrar una verdad. Siempre van a demostrar una verdad. Tenemos el principio de identidad, así como también tenemos el principio de la no contradicción, y tenemos el principio del tercio o tercero excluido, ¿ya? Tercio o tercero excluido. Ahí está. El tercero o el tercio excluido. El primer principio lógico, conocido como el principio lógico de la identidad, es atribuido a Parménides. El segundo es atribuido a Platón y el último es atribuido a Aristóteles. ¿Qué nos menciona cada uno de los principios? Lo tienes en tus diapositivas también en el PDF. ¿Qué nos menciona? El principio de identidad nos dice que toda proposición es idéntica, es idéntica a sí misma. Toda proposición es idéntica a sí misma. Es, por ejemplo, si yo estoy parado acá en este lugar y al frente mío coloco un espejo, obviamente lo que se va a reflejar en ese espejo tiene que ser idéntico a mí, idéntico. Entonces, si yo, por ejemplo, te coloco acá la proposición P va a ser una proposición, al frente, en un espejo acá, tiene que aparecer la misma proposición P, principio de identidad. ¿Ya? Tiene que aparecer la misma proposición P. Entonces yo diría que una proposición es idéntica. Puede ser una flechita o puede también ser un bimplificador. Cualquiera de los dos. Principio de identidad. La proposición que tú vas a colocar tiene que ser idéntica. A ver, profe, entonces la proposición que tiene que aparecer acá tiene que ser idénticamente igual a la proposición que tiene que aparecer al frente. Sí. Preguntita. ¿Esto sería el principio de identidad o no? ¿Qué me dices tú? ¿Sería o no sería el principio de identidad? Recuerda el ejemplo que te hice del espejo. ¿Sería el principio de identidad eso que escribí grande ahí? ¿Sería o no sería? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Nadie sabe, nadie opina. ¿Qué dicen? ¿Sería el principio de identidad o no sería el principio de identidad? Recuerda, el principio de identidad me dice que toda proposición es idéntica a sí misma. Si tú estás en un lugar y al frente colocas un espejo, eso tiene que ser idénticamente igual a ti. Tiene que ser tu reflejo. Muy bien, sí es el principio de identidad, porque si yo coloco el espejo, el espejito acá, obviamente se van a reflejar y los dos son lo mismo, idénticamente iguales. En cambio, si tú, por ejemplo, encuentras negación de P y acá encuentras P, eso no es el principio de identidad. ¿Por qué? Porque simplemente los dos no son iguales, nada más. ¿Ya? No son iguales. Borro. El principio de la no contradicción. El principio de la no contradicción se le atribuye a Platón y me dice lo siguiente. Es imposible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Por ejemplo, es imposible que yo esté acá dictando clase y en la playa al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que es imposible que yo esté en un lugar y no esté en ese lugar al mismo tiempo. Eso de ahí. Eso es lo que pasaría. O sea, es imposible. Por ejemplo, si a mí me dice, ha subido la gasolina, ya, subió la gasolina. Entonces, ¿qué sería imposible decir? Es imposible que la gasolina suba de precio y que no suba de precio. O sea, que ocurran los dos al mismo tiempo. Eso es algo imposible.
Y esa formalización es a través de esto, mira. Es imposible que una proposición sea verdadera y que esa proposición sea falsa al mismo tiempo. Obviamente, muchachos, por si acaso algunos no sepan, esta es la representación de la negación, el negador. P y no P. Es imposible que yo esté en un lugar y que no esté en un lugar. ¿Ya? Es imposible de que ella me quiera y que no me quiera al mismo tiempo. O sea, te quiere y no te quiere. Eso no sucede. Eso es el principio de la no contradicción. ¿Bien? El último es el principio del tercio excluido o el tercero excluido, que es de esta manera. P o negación de P. ¿Qué me indica el principio del tercio excluido? Que una proposición es verdadera o es falsa. No hay una tercera opción. Ella te ama o no te ama. No hay una tercera posibilidad. ¿Te ama o no te ama? ¿Te escribe o no te escribe? ¿Ya? ¿Te quiere o no te quiere? ¿Te deja o no te deja? No hay otra posibilidad. ¿Está vivo o está muerto? No hay otra posibilidad. Principio del tercio excluido. Quiero que diferencies bien las formalizaciones de cada uno de ellos, que obviamente tú lo tienes también en la parte teórica. ¿Ya? El último es el principio lógico dialéctico de la razón suficiente. Lo escribo. El principio lógico dialéctico de la razón suficiente. ¿De quién es la razón suficiente? Demócrito. ¿Qué me dice Demócrito con su principio de la razón suficiente? Conocido como el gran principio, el principio generador de todas las cosas. ¿Qué cosa es el principio de la razón suficiente? ¿Qué me enuncia? Me dice que nada ocurre sin ninguna razón, que no hay efecto sin causa, nada hay sin razón. Si hay una causa, hubo un efecto. Si hay un efecto, ese efecto viene de una causa. Si ingresé a la universidad, ese es el efecto. La causa sería que ingresé, que estudié bastante, ¿verdad? La causa, por ejemplo, una causa, sales de tu casa a las 11:30 de la noche, esa es la causa. El efecto sería que la policía te pueda llevar detenido. Sería, por ejemplo, causa-efecto, ¿sí o no? O efecto, por ejemplo, un efecto, ¿qué sería? Tu mamá te castigó todo el fin de semana, ese es el efecto. La causa, ¿qué habrás hecho? Ahí hay diferentes tipos de causas, ¿verdad? Entonces, el principio de la razón suficiente es nada hay sin razón. Toda causa tiene un efecto. Ahí está. Nada hay sin ninguna razón. Toda causa tiene un efecto. Y obviamente todo efecto tiene una causa. Ahí está. Ahí tienes el tercio excluido y la razón suficiente. Con nada y sin razón, no hay efecto sin causa. Bien, ahora vamos a hablar de las leyes lógicas dialécticas. Bueno, esto de acá lo vamos a ver brevemente nada más por cuestión teórica y rapidito nada más. Ya, rapidito nada más lo vamos a ver. A ver, ¿qué me menciona los principios? Me mencionaban formales y dialécticos, que ahora vamos a hablar de las leyes lógicas dialécticas. Como vamos a hablar de las leyes lógicas dialécticas ahora, voy a poner una vueltita de acá. Ahí está. Vamos a hablar de las leyes lógicas dialécticas ahora. Vamos a hablar de 3 leyes lógicas dialécticas que les interesan en el estudio a la gente de CEPUM. En CEPUM, en el primer sumativo, estudian a las leyes lógicas dialécticas conocidas como ley de la unidad y lucha de los contrarios, lucha de los opuestos, los contrarios. ¿Cuáles son los contrarios? Mírame estas imágenes, ¿ve? ¿Te acuerdas de este símbolo? Mira, este símbolo muchas veces hay chicos que lo tienen de collar, acá su collarcito, su símbolo del yin yang, dicen del bien y el mal, ¿verdad? Su símbolo. Nada hay, acá dice, nada hay en un cierto lugar que no exista con su opuesto. Para que exista algo,
debe haber la creencia en una cosa, y si crees en eso, también debes creer en el opuesto por algún motivo existe. Por ejemplo, si tú crees en Dios, también debes creer en el opuesto, ¿sí o no? También lo crees. Si tú crees en el bien, también existe el mal, su opuesto. Si tú crees en los protones, su opuesto son los electrones, ¿sí o no? Lo opuesto. Si vamos arriba, el opuesto sería abajo. Si yo tengo el negro, el opuesto sería lo visible, lo blanco también, ¿verdad? Opuesto, lo opuesto, ¿correcto? Entonces, esa es la ley de unidad y lucha de contrarios. Cuando nosotros hablamos de una cosa y automáticamente ahí está lo opuesto. Por ejemplo, tenemos la suma, la resta, son opuestos, ¿verdad? Tenemos la suma y la resta que también son opuestos. Tenemos la acción y la reacción. Acción y reacción también son opuestos. La siguiente sería la ley de la negación de la negación. Esta ley de la negación nos habla de diferentes tipos de cambios. Cambios que originan que algo ya no sea esencialmente lo mismo de antes. Por ejemplo, acá tenemos a una oruga, perdón, a un gusanito de tu maracuyá, por ejemplo, ya el gusanito de tu maracuyá, que esencialmente primero era un gusanito, luego dejó de ser un gusano para transformarse en una oruga, para luego posteriormente transformarse en una mariposa y dejar de ser una oruga. Negación de la negación, el cambio del conocimiento, la superación de cada una de las etapas. ¿Ya? Aunque tú te aprendas ley de la negación de la ley negación de la negación, ley de unidad y lucha de contrarios, basta. Y la última es la ley de los cambios cuantitativos a cualitativos. ¿Qué cosa es los cambios cuantitativos a cualitativos? Es cuando cambias un elemento en la cantidad y también va a cambiar en la calidad, o cambias algo en la calidad y también va a cambiar en la cantidad. Dos ejemplos sencillos, miren. ¿Qué pasaría si yo tengo un litro de agua en estado líquido? Luego de un rato comienzo a hervir este litro de agua, está hirviendo acá, y pasó una hora más y ya no hay un litro de agua. Ahora hay un cuarto de litro de agua nada más. ¿Qué pasó? ¿Acaso es que el agua desapareció? No, el agua no desapareció. El agua, que era calidad, su calidad o su cualidad, líquido, su estado líquido, pasó ahora a ser un estado gaseoso. Cambió la calidad. Y al cambiar la calidad, también cambió la cantidad. Mira, también cambió la cantidad. ¿Lo ves? Había un litro y ahora hay un cuarto. Lo que también sucede, por ejemplo, con el ozono. Miren, ve, nosotros tenemos, la atmósfera, tenemos una molécula de oxígeno, que tú sabes que el oxígeno es el O2. Por ahí está volando el oxígeno con su O2. Por ahí están los dos oxigenitos, así como acá, mira, ve. Y de repente se le une otro átomo de oxígeno. Ya no va a haber dos oxígenos. Ahora va a cambiar la cantidad y van a haber tres oxígenos. Entonces, ha cambiado la cantidad. Y como cambia la cantidad, también tiene que cambiar la cualidad. Ya no sería oxígeno. Ahora se transforma en ozono. Ha cambiado de oxígeno a ozono. Por cambiar la cantidad, también ha cambiado la calidad. Tres leyes lógicas dialécticas: unidad y lucha de contrarios, negación de la negación y los cambios cuantitativos a cualitativos. Cuatro principios lógicos, tres principios lógicos formales: identidad, no contradicción, tercio excluido. Y el único principio lógico dialéctico, la razón suficiente. Lo siento. La razón suficiente, nada más. Bien, ahí está con respecto a las dos primeras partes del tema. Así que vamos a empezar a resolver la práctica. Ya vamos a empezar a resolver la práctica hasta acá nada más. A ver, vamos a empezar a resolver la práctica hasta acá. Ya, a ver.
Ahí está la práctica, muchachos. ¿Sí se puede apreciar? ¿Sí se puede apreciar? Dígame que sí se puede apreciar. Un poquito más. Sí se ve. Ya, muchas gracias. Ahí está. Bien, vamos a empezar a ver con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Con lo que hemos visto hasta ahora, a ver, a ver. A ver, con lo que hemos visto hasta ahora, vamos. ¿Qué me dicen? Clave para el ejercicio número 1. ¿Alguien ha podido ir avanzando con lo que hemos estado haciendo y también, obviamente, con lo que ya se han guiado quizás del material que tienen? Dice, de los siguientes, uno no es representante de la edad antigua. Nos referimos a ¿quién de ellos no es representante? Avión. Avión, Husserl. Husserl. Claro, Husserl. Husserl está en la edad moderna, ¿verdad? Husserl está en la edad moderna. Muy bien, avión es la clave del ejercicio número 1. Demócrito antigua, Filón de Megara también antigua. Recuerda, Demócrito, vamos a ir recordando para que se te vaya quedando. Demócrito, el primero en mencionar la palabra lógica y el principio de la razón suficiente. Filón de Megara, el precursor de la lógica modal y representante de los megáricos. No te olvides, ya, también en la edad antigua. Aristóteles, creador del organón, de la teoría del silogismo y padre de la lógica. Platón, su principio de la no contradicción, ¿verdad? Platón, su principio de la no contradicción. Vamos con la 2, a ver. Lógico que considerado el padre de la lógica formal moderna. Ah, ya. Lógico que es considerado el padre de la lógica formal moderna. ¿Será Aristóteles? No, ¿verdad? Este señor es Gottlob Frege. Gottlob Frege. ¿Ya? A ver, algo que decir de Sheareswood. ¿Qué te puedo decir de Sheareswood? A ver, brevemente. Sheareswood es el creador de los versos mnemotécnicos. Bárbara, Celarén, Darín, Cesare, Camestre, Barroco, esos conocidos como los versos mnemotécnicos se le atribuyen a Sheareswood. ¿Ya? En la 3, Frege, Tarski, Aristóteles, Thomas Hobbes, ya. En la 3, son pensadores lógicos de la edad moderna. 3. Son pensadores lógicos de la edad moderna. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave correcta? Moderna. Avión. Muy bien, George Bull, correcto. Gottlob Frege también, Gottlob Frege. Leibniz es acá. Leibniz, ¿ya? No es Pedro. Pedro Leibniz no se llamó, ¿ya? Williams Leibniz era, pero ya, ahí coloquemos Leibniz, Pedro Leibniz. Ya, Leibniz. Ahí está, Leibniz, ¿ya? Entonces sería 1, 2 y 3 la clave correcta para el ejercicio número 3. Número 4, la lógica coligativa es un aporte de la lógica actual, media, moderna, antigua o contemporánea. Lógica coligativa, a ver, la lógica coligativa era la lógica de los conectores, la lógica que se le atribuía a Filón de Megara y a Crisipo de Soli, ¿correcto? Es decir, está en la edad antigua. Muy bien, edad antigua. Correcto. La D, dadito, sería la clave del ejercicio número 4. Vamos con la número 5, a ver. Son características de Francis Bacon. Francis Bacon, en primer lugar, ¿en qué edad está Francis Bacon? En la moderna, ¿verdad? Francis Bacon es el primero, es el que inicia la edad moderna, ¿correcto? Francis Bacon, ahí está. Pertenece a la edad moderna, ya. Es posterior a Guillermo de Ockham. Quizás si no sabes esa pregunta, podrías pasar a la siguiente. La siguiente dice pertenece a la edad actual. Ya no, pues. Si estamos diciendo que pertenece a la edad moderna, ya no puede ser la 3. Entonces se descarta la A y se descarta la D, ¿verdad? Se descarta la D y se descarta la A. Como la 1 sí es, también se descarta la E. Y nos quedaría entre la B y la C. A ver, oye, pero mira lo que dice la 4. Dice que trabajó junto con Aristóteles. Oye, pero Aristóteles es de la edad antigua. Si Aristóteles es de la edad antigua, ¿por qué hablamos de edad moderna entonces? Clave correcta para este ejercicio, la B.
¿Ves? La B es la clave correcta para el ejercicio número 5. Y obviamente es conocido como el padre de la inducción, de la lógica inductiva. 1, 2 y 5, la clave del ejercicio. Vamos con la 6. Clave para el ejercicio número 6. A ver qué dice Cristina. ¿Cuál es la clave del ejercicio número 6? Fue el primero en dar el nombre de lógica a esta ciencia. Oye, esto está fácil. Lo hemos repetido varias veces. Fue el primero en dar el nombre de lógica a esta ciencia. Giuseppe Ano, ¿verdad? No, oye, Demócrito. El nombre de lógica, Demócrito, lo hemos dicho, Demócrito, ¿verdad? Demócrito, claro, Demócrito. Siguiente, a ver. Siguiente. El descubrimiento de la lógica coligativa. Otra vez la lógica coligativa se debe gracias a los lógicos Sócrates, Platón, no. La lógica coligativa eran los discípulos de Aristóteles. No es Platón, no. Obviamente Platón fue el maestro de Aristóteles, no tienes más que entrar Platón acá. ¿Cuál sería la clave correcta? La C, muy bien. Filón de Megara, representante de los megáricos, Diodoro de Cronos y Crisipo de Soli, representantes de los estoicos. Filón de Megara, Diodoro de Cronos y Crisipo de Soli. Pregunta de examen sumativo, la número 7. Pregunta del examen sumativo. Número 8. A ver, ¿qué dice la 8? ¿Qué dicen? Clave del ejercicio número 8. A ver. Nos dice lo siguiente, profesor. Aristóteles, en la Edad Antigua, estudió la teoría del silogismo. Si no lo recuerdas, avancemos a la siguiente pregunta. Y veamos, a la siguiente alternativa, y veamos si es que es verdadero o no. A ver, una de las características más importantes de la lógica moderna, mira lo que dice esto, una de las características más importantes de la lógica moderna es el aporte de los principios lógicos. Oye, ¿pero qué? ¿Los principios lógicos acaso no estaban en la Edad Antigua? Sí, ¿verdad? Entonces, la 2 es falsa la 2. Siguiente, ¿qué dice? A ver, la lógica contemporánea tiene como representantes a Morgan, Frege y Russell. No, Augusto de Morgan está en la Edad Moderna, tampoco es la 3. ¿Ya? Número 4. Kant, Husserl, Frege son representantes de la Edad Moderna. Claro, la 4 sí es. 5. Giuseppe Ano es el primero en dar el nombre de la lógica matemática. También es la número 5. Correcto, también es la número 5. Profesor, ojo con esto. Hay que borrar, Brigitte, hay que borrar. ¿Qué nos están preguntando acá? Son falsas, son inciertas, nos están preguntando por las falsas. Profe, borramos entonces. ¿Cuál sería la clave? Si son falsas, tendría que estar la 2 y la 3 necesariamente en las claves. Por lo tanto, la C sería la clave correcta. La 1 sería verdadera, entonces, claro, Aristóteles inició la teoría del silogismo. Muy bien, ¿ya? 1, 4 y 5 verdaderas y 2 y 3 son falsas. Tengan cuidado. Número 9, a ver, número 9, a ver qué dice. Son aportes de la Edad Antigua. Aportes, acuérdate. ¿Qué cosa estaba en la Edad Antigua? A ver. El organón, claro, mira acá, al ojo. El organón, claro, de hecho, el organón. ¿Qué más? ¿Acaso el primero en darle el nombre de lógica? También, ¿sí o no? En la Edad Antigua también está el primero que le dio el nombre de lógica. También la 4. Entonces, la 3 y la 4 deberían estar en las claves.
Los principios lógicos, muy bien, Cristina, los principios lógicos. Pero la 1 no es principio lógico, ¿verdad? La falsabilidad no es un principio lógico. Entonces sería la 2. Los principios lógicos, formales y dialécticos. Muy bien, Cristina. Clave correcta para este. ¿Cuál sería? 2, 3 y 4. Besito, muy bien. Correcto. Besito sería la clave correcta para el ejercicio número 9. Vamos con la número 10. Ya, la número 10. Bueno, la número 10 todavía no la hemos visto. Todavía. Vamos acá, la número 15. La número 15, ¿ya? La número 15 trata de los principios lógicos. Mira, a ver. Justo hemos estado hablando de los principios lógicos. ¿Te acuerdas? Principios lógicos. Ya la número 15 habla de los principios lógicos. Mira, a ver. Son enunciados que expresan principios lógicos. Bien, vamos acá al toque. A ver, ¿ustedes qué opinan? La 1, ¿será o no será un principio lógico? A ver, Miguel ama o no ama a María. No existe otra posibilidad. ¿Me quieres o no me quieres? ¿O vives o no vives? No hay una tercera posibilidad. Sí, muy bien. Es el principio del tercio excluido. Es el tercio excluido, porque acá dice, no existe otra posibilidad. La tercera opción se descarta. Claro, la 1 sí es, muy bien. La 2, ¿es un espejo o no es un espejo la 2? A ver, ¿qué opinas tú? El coronavirus no tiene cura. Ahí. Sí y solo sí, no tiene cura el COVID. ¿Qué opinas? Sí, ¿verdad? Porque es lo mismo, muy bien. Quiere decir, por lo tanto, que la 2 sería un principio lógico, en este caso, el de identidad. ¿Por qué? Porque son idénticos. Ya hasta ahí la 1 y la 2, mira, a ver. Entonces puede ser la 4 o la 5, dice. Según las claves, mira, según las claves, ¿ya? La número 3 dice Trujillo está ubicada al norte del Perú y no está ubicada. La 3 no es, ¿correcto? La 3 no es. Vamos con la 4, a ver. Es falso que el precio de los medicamentos suba y que no suba al mismo tiempo. Recuerda que yo te dije la de no contradicción que decía, es imposible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Es imposible, acá está, es imposible que una proposición sea verdadera, es decir, los medicamentos suben y, ahí está la I, que los medicamentos no suben al mismo tiempo. Muy bien, ahí está el otro principio, el principio de la no contradicción. El principio de la no contradicción. Correcto, ahí está. Entonces tendríamos la clave 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Vamos con otro principio, a ver acá la número 16, a ver. Son enunciados que expresan principios lógicos. Una vez más, muchachos. El eucalipto es una planta aromática. Ya. Además, no es una planta aromática. El eucalipto es una planta aromática y no es una planta aromática. ¿Sería un principio lógico? Sería ¿es o no es? ¿Es o no es? No, ¿verdad? No sería el tercio excluido. El tercio excluido no estaría acá, mira. El eucalipto es y no es, dice. No es, esto de acá no es un principio lógico. ¿Ya? Además no, dice. Y el además no es un principio lógico. Esto de acá no es. ¿Ya? Tiene que ser una o no tiene que decir. La 2, es imposible que podría ser. Muchachos, cuando ustedes lean la palabrita es imposible que al inicio, puede ser que se trate del principio de no contradicción.
Lo importante es que adentro encuentren a una I. Vamos a buscar si adentro hay una I. Dice o no. Para que sea principio lógico debería decir y no, no es, ¿ya? Resuelvo las 10 preguntas de razonamiento lógico o no resuelvo las 10 preguntas. Ahí está. Acá tienes a una. Muy bien. Aprendo el curso de matemática. ¿Sería un espejo con esto o no? A ver, ¿qué dices? El curso de matemática lo aprendí. ¿Sería lo mismo? Claro, ¿verdad? 3 y 4, claro, sería lo mismo. Una proposición también sería un principio lógico. Pedro no es cajero del banco y Pedro sí es cajero del banco. No. 3 y 4 nada más. La 3 es el principio del tercio excluido. Y la 4 es el principio de identidad. ¿Ya? Ahí está. 3 y 4 serían las correctas. Ahora no vaya a ser que tú hayas marcado la D y me hayas dicho, profesor, la clave es la D. No, ¿verdad? ¿Ya leíste bien? ¿Ya leíste bien? ¿Sí? ¿Ya leyeron bien? ¿Cuál es la clave para este ejercicio? No es la D, no es la D, así que borren. ¿Cuál es la clave para el ejercicio? No es dado. La clave para el ejercicio es avión. Profesor, ¿por qué la clave para el ejercicio es avión? Porque acá dice son inciertas. Recuerda que esto es una característica del curso de razonamiento lógico. Siempre en preguntas en el curso de razonamiento lógico, nos preguntan por las falsas. ¿Cuáles son falsas? ¿Cuáles son inciertas? Muchas veces, la 3 y la 4 son ciertas y marcamos la D y salimos del examen felices, sí, lo hice muy bien, todo bacán. Llegas a tu casa y son falsas. Y comienzas en ese momento a jalarte los pelos, a reclamar, a criticar, porque no leíste detenidamente. Clave, avión. Avión es la clave. ¿Ya? Avión, sí. 17. A ver, ¿qué me dice la 17? A ver, de las afirmaciones, el bien y el mal son ejemplos de la ley dialéctica, unidad y lucha de contrarios. Sí, correcto, muy bien, la 1. 2. ¿El principio de no contradicción la escribió Aristóteles? No, ¿verdad? La 2 es falsa. ¿A quién le corresponde la no contradicción? A Platón, ¿correcto? Bien, siguiente, a ver. ¿El principio de identidad le corresponde a Demócrito? No. ¿A quién le corresponde el principio de identidad? A Parménides. 4. Dentro de los principios lógicos, la razón suficiente es el único principio lógico dialéctico. Sí, es el único. ¿Platón es el creador de la no contradicción? Sí, ahí está. 1, 4 y 5. ¿Son inciertas? No dice esta vez. Esta vez no dice son inciertas. Muy bien. 1, 4 y 5. ¿Ya? 1, 4 y 5. Bien, muchachos. A ver, vamos a terminar con esta parte teórica, una partecita más. Vamos a hablar de la clasificación de las ciencias para que ustedes puedan ir resolviendo, ¿ya? Y ahí lo vamos a concluir el día de hoy. A ver, rápidamente. Vamos acá al material. Clasificación de las ciencias. Ahí está. Vamos acá. Y proyectamos. ¿Listo? A ver, muchachos. La clasificación de las ciencias. Pero antes de hablar de la clasificación de las ciencias, yo debo saber qué cosa es la lógica. Porque si bien es cierto, hemos estudiado la historia de la lógica, el primero en mencionar la palabra lógica, los principios lógicos, las leyes lógicas, todo con el nombre lógica, lógico, lógica, todo con lógica. Pero hasta ahora yo no sé qué cosa es la lógica.
Mi profe no me ha dicho qué cosa es lógica hasta ahora, simplemente se pasó hablando de que lógica, pero nunca me dijo qué cosa era la lógica. Una definición bien general de lógica está acá. La lógica es aquella ciencia que estudia el pensamiento. Esa es la definición general. Ciencia que estudia el pensamiento. ¿Ya? Ciencia que estudia el pensamiento. En primer lugar, para entender mejor lo que es la lógica o lo que estudia la lógica, para entender mejor, debo saber diferenciar a estas dos palabritas que acabo de encerrar. ¿Qué cosa es la ciencia y qué cosa es el pensamiento? Porque si me dice que la lógica es una ciencia que estudia el pensamiento, yo debo saber qué tipo de ciencia y debo saber a qué rama del pensamiento, ¿sí o no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las ciencias. Las ciencias, oye, cuando tú lleves metodología de la investigación en la universidad, cuando ya estés en quinto ciclo, séptimo ciclo, noveno ciclo de la universidad, vas a llevar metodología de la investigación. En metodología de la investigación van a hablar de las ciencias también. También van a hablar del pensamiento, también van a hablar de eso. Si al hablar de la ciencia van a hablar diferentes tipos de clasificaciones de las ciencias. Ciencias básicas, van a hablar de ciencias artificiales, diferentes tipos de ciencias. Pero a nosotros solamente nos interesa aquella definición de ciencia, aquella clasificación de las ciencias que hace un señor. ¿Qué señor? Un argentino. ¿Quién? ¿Quién, profe? ¿Lionel Messi? Porque es el único argentino que yo conozco. No. ¿Qué argentino clasifica a las ciencias para hacer una mejor división de estas y colocar la lógica dentro de una de ellas? ¿Quién? Mario Bunge. Mario Bunge clasifica a las ciencias. Vamos acá, mira. Mario Bunge, aquí está, mira, este señor de acá, aquí está bonito, mira, ve. Ahí está, ve. Este señor es Mario Bunge, ¿ya? Mario Bunge es un filósofo argentino que clasificó a las ciencias en dos tipos. Pero para clasificar a las ciencias en esos dos tipos, Mario Bunge tomó en cuenta dos cosas, mira. Tomó en cuenta el objeto de estudio de la lógica, el objeto de estudio, es decir, un objeto de estudio concreto o abstracto. Conociéndose obviamente que concreto es aquello que puedo tocar, palpar, probar, oler, disfrutar, saborear, ¿verdad? Concreto. Y lo abstracto es algo que pues simplemente no lo puedo ver, no lo puedo percibir, ¿verdad? Pero, profe, sí lo puedo entender, eso es lo abstracto. La realidad se refiere a la realidad material y la realidad ideal. La realidad material, obviamente todo lo que tú tengas materializado, y la realidad ideal es aquello que no existe, que simplemente es cuestión de entendimiento. ¿Ya? A ver, cuando toma en cuenta el objeto de estudio, y Mario Bunge dice, el objeto de estudio abstracto y realidad conceptual o ideal va a pertenecer a las ciencias formales. Aquí está, ¿ven? ¿Qué son las ciencias formales? Son abstractas, abstractas. Cuando Mario Bunge clasifica las ciencias tomando en cuenta el objeto de estudio abstracto, son formales y su realidad es ideal. En cambio, si su objeto de estudio es concreto y su realidad es material, estarás hablando de las ciencias fácticas. Ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cuáles son las características de las ciencias formales? Las ciencias formales se caracterizan por ser deductivas, mira, deductivas, y porque utilizan la razón. En cambio, las ciencias fácticas se caracterizan por ser inductivas y por el uso del método científico. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es deductivo? Yo no sé qué cosa será deductivo. Deductivo es aquello que va de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Por ejemplo, tú puedes decir, todas las mujeres son fieles. General, ¿sí o no? Estás generalizando. Todas las mujeres son fieles. Por lo tanto, vamos a concluir en algo particular. María es fiel, Romina es fiel,
Juana es fiel, Jesús es fiel, Estela es fiel, y comienzas a particularizar. De lo general a lo particular. Eso es un deductivo, ¿ya? ¿Y cuando hablamos de inductivo? Cuando vamos de lo particular a lo general. Ahora, por ejemplo, podemos decir, Pedro es leal, Ernesto es leal, Carlos es leal, Juan es leal, por lo tanto, todos los hombres son leales. Eso sería inductivo. Vamos de lo particular a lo general. ¿Bien? Entonces, aquí tienes algo breve de la clasificación de las ciencias, pero acá está más explicado. Mírenme, las ciencias fácticas, o también conocidas como ciencias factuales o empíricas, son aquellas cuyo objeto de estudio es concreto y pertenecen a una realidad material. ¿Por qué se caracterizan, aparte de eso, las ciencias fácticas? Porque son refutables, muchachos. Esa palabrita refutable tiene que ayudarte a ti a entender mejor lo que son las ciencias fácticas. ¿Qué cosa es refutable? Refutable es algo que puede cambiar con el tiempo. Algo que ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, mira, a ver, si tú notas este billete que está acá, mira, ve este billete que tengo acá, ¿lo ves? Este billete son 5,000 intis. Esta era la moneda oficial del Perú hace más o menos 30 años atrás. Hace más o menos 30 años atrás, la moneda oficial del Perú era el inti, ¿correcto? Más de 30 años atrás, la moneda oficial era el inti, ¿sí o no? Pero actualmente es el sol. ¿Ha cambiado, sí o no? El conocimiento ha cambiado y eso es refutable. Otro ejemplo, mira, ve. La tabla periódica que corresponde al año 85 no es la misma tabla periódica que corresponde al año 2020. Han sufrido modificaciones, ha cambiado a través del tiempo. Eso es ser refutable. Por ejemplo, si antes teníamos 3,000 cuencas hidrográficas o 2,000 lagunas o 5,558 especies de aves hace 20 años atrás, actualmente ha cambiado, ya no es lo mismo. Eso es refutable. Esa es característica de las ciencias fácticas, que puede cambiar con el tiempo. También se caracteriza por ser probables o comprobables. Probablemente suceda o no suceda. Verificables en el momento y transferibles, el conocimiento transferible. ¿Qué más? A ver, las ciencias se caracterizan por el método científico, es decir, la experimentación, la observación y la medición. El método inductivo es su método particular, donde vamos de lo particular a lo general. ¿Qué tipo de ciencias están acá? Las ciencias sociales y las ciencias naturales. Muchachos, si ustedes leen algo de química, física, biología, anatomía, automáticamente están hablando de las ciencias naturales. Y al hablar de las ciencias naturales, están dentro de las ciencias fácticas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la economía, de la historia, de la geografía, de la sociología, estamos hablando de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales están dentro de las ciencias fácticas. No te olvides, ¿ya? Las ciencias formales. Por lo contrario, las ciencias formales son conocidas como las ciencias eidéticas o analíticas. ¿Cuál es la característica? Su objeto de estudio es abstracto o realidad ideal o conceptual. Existen simplemente como entendimiento, nada más. Son exactas, ojo con esto. Esta palabrita son exactas, lo diferencia totalmente de las ciencias fácticas, porque las ciencias fácticas decía que eran refutables, cambiaban con el tiempo. En cambio, las ciencias formales son exactas, no van a cambiar con el tiempo. Ahí tienes el teorema de Pitágoras. ¿Hace cuántos miles de años atrás existió Pitágoras? O Aristóteles, o Platón, ¿verdad? O Euclides con su geometría, ¿correcto? Entonces, todo eso hace muchos años atrás. Y actualmente ha cambiado el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Ha cambiado el teorema de Pitágoras,
No, ¿verdad? No ha cambiado, se sigue manteniendo. Por eso es que usan un lenguaje formal. Son demostrables también y transferibles. Acá vamos a hablar de los principios, las leyes y las reglas, es decir, la razón, el método deductivo que va de lo general a lo particular, y acá solamente se encuentra la lógica y la matemática. La matemática, ¿por qué? Tú sabes que la matemática es exacta y es demostrable. La lógica, ¿por qué? ¿Por qué la lógica? Porque la lógica utiliza el método deductivo. ¿Por qué más? Porque la lógica utiliza principios. Porque la lógica utiliza leyes, ¿verdad? Porque la lógica utiliza un lenguaje formal. Porque la lógica es demostrable y es exacta. Por eso, entonces, si yo decía que la lógica es una ciencia, ahora tengo que ser más específico y decir que la lógica es una ciencia formal. Ahí está. La lógica es una ciencia formal que estudia el pensamiento, ¿ya? Luego vamos a hablar de qué cosa es el pensamiento y inclusive del razonamiento y diferenciar el contenido de la estructura para que en este razonamiento podamos hablar de los principios, las leyes y las reglas que van a validar todo este razonamiento. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta acá hemos estudiado la clasificación de las ciencias hechas por el filósofo argentino Mario Bunge. No te olvides, Mario Bunge clasificó las ciencias en formales y fácticas. Bien, con eso ya puedes ir resolviendo un poquito más y también en la parte teórica poder leer y poder avanzar con la práctica de acá. Nos estamos viendo el día viernes, muchachos. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Brigitte, gracias Eduardo, gracias Cristina, muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo el día viernes, ¿correcto? A las 4 de la tarde. Cuídense muchachos, nos vemos, hasta luego, gracias.